El siglo XVIII en Perú fue una época de creciente malestar bajo el dominio colonial español. La corona española impuso estrictas jerarquías sociales que privilegiaban a los nacidos en España sobre los nacidos en Perú, incluso a aquellos de ascendencia española. Las comunidades indígenas, el corazón de las culturas antiguas de Perú, enfrentaron un trato particularmente duro, a menudo obligados a trabajar en beneficio del sistema colonial. Las políticas económicas favorecían en gran medida a España, con los recursos de Perú fluyendo fuera de la colonia, enriqueciendo a la corona española y al mismo tiempo sofocando el crecimiento económico local. Estas injusticias generaron resentimiento y un deseo de cambio, preparando el escenario para la lucha por la independencia. Las semillas del descontento se sembraron no solo en las acciones de la corona española, sino también en las ideas que comenzaron a circular por la sociedad peruana. La Ilustración, con su énfasis en la razón, los derechos individuales y el autogobierno, encontró terreno fértil en las mentes de muchos peruanos. Las noticias de las revoluciones en América del Norte y Francia, donde las colonias habían derrocado a sus gobernantes europeos, alimentaron aún más el deseo de autonomía. Estas ideas, combinadas con las experiencias vividas de injusticia, crearon una mezcla potente que eventualmente encendería las llamas de la rebelión. El deseo de cambio no se limitó a la élite ni a los intelectuales. Las comunidades indígenas, llevando consigo la memoria de sus propios imperios y autonomía, vieron en el creciente malestar una oportunidad para reclamar sus libertades perdidas. Los mestizos, aquellos de herencia española e indígena mixta, también se encontraron atrapados entre dos mundos, a menudo privados de los derechos y privilegios de su ascendencia española. La lucha por la independencia, si bien fue provocada por eventos específicos, se convertiría en un movimiento que resonó en toda la sociedad peruana, uniendo a personas de diversos orígenes en una causa común. Este descontento creciente no pasó desapercibido para las autoridades españolas. Respondieron con una mayor represión, intentando silenciar la disidencia y mantener su control sobre el poder. Sin embargo, cuanto más intentaban reprimir el creciente deseo de libertad, más fuerte se volvía, empujando a Perú más cerca del punto de ruptura. Las ideas de la Ilustración, originadas en Europa, tuvieron un profundo impacto en el panorama intelectual del Perú de finales del siglo XVIII. Pensadores como John Locke y Jean-Jacques Rousseau desafiaron los cimientos mismos de la monarquía absoluta y el dominio colonial. El concepto de Locke de los derechos naturales, incluido el derecho a la vida, la libertad y la propiedad, resonó profundamente en aquellos que se irritaban bajo el opresivo sistema de España. Las ideas de Rousseau sobre la soberanía popular, la creencia de que los gobiernos derivan su legitimidad del consentimiento de los gobernados, alimentaron aún más el deseo de autodeterminación. Estos ideales de la Ilustración se difundieron a través de sociedades clandestinas y reuniones intelectuales, donde los peruanos discutían las obras de filósofos europeos y debatían el futuro de su propia nación. Los periódicos, los panfletos e incluso la poesía se convirtieron en vehículos para difundir estas ideas revolucionarias, plantando las semillas de la rebelión contra el dominio colonial. El éxito de la Revolución Americana en 1776 proporcionó un ejemplo poderoso de una colonia liberándose del control europeo. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos, con su audaz afirmación de que todos los hombres son creados iguales y están dotados de ciertos derechos inalienables, resonó fuertemente con aquellos que buscaban la libertad en Perú. La Revolución Francesa de 1789, con su llamado aún más radical a la libertad, la igualdad y la fraternidad, intensificó aún más el deseo de cambio. El derrocamiento de la monarquía por parte de los revolucionarios franceses y sus esfuerzos por crear una sociedad más justa y equitativa inspiraron a revolucionarios de todo el mundo, incluso en América Latina. La Revolución Haitiana, que comenzó en 1791, proporcionó otro poderoso ejemplo de una exitosa revuelta de esclavos contra el dominio colonial. Liderados por Toussaint Louverture, los africanos esclavizados en la colonia francesa de Saint-Domingue se levantaron contra sus opresores, logrando finalmente la independencia y estableciendo la primera república negra en el hemisferio occidental. Estas revoluciones, aunque geográficamente distantes, tuvieron un profundo impacto en la psique de los peruanos. Demostraron que era posible derrocar incluso a los imperios más poderosos y crear nuevas naciones basadas en los principios de libertad y autogobierno.
Los ejemplos de revoluciones exitosas, combinados con la creciente conciencia de los ideales de la Ilustración, crearon un clima de esperanza y posibilidad, haciendo que la idea de la independencia pareciera menos un sueño lejano y más un objetivo alcanzable. A finales del siglo XVIII, se produjo una ola de levantamientos en todo Perú, cuando las comunidades indígenas, alimentadas por siglos de opresión e inspiradas por los crecientes llamamientos al cambio, se levantaron contra el dominio español. Estas primeras revueltas, aunque finalmente fracasaron, fueron cruciales para sentar las bases del movimiento de independencia. Demostraron el profundo resentimiento contra el dominio colonial y la voluntad de los peruanos de luchar por su libertad. En 1780, lancé una rebelión que se extendió por los Andes, uniendo a las comunidades indígenas en un intento desesperado por derrocar el dominio español. Aunque brutalmente reprimida por las fuerzas españolas, nuestra rebelión se convirtió en un poderoso símbolo de la resistencia indígena y en una fuente de inspiración para las generaciones futuras. Otros levantamientos, aunque de menor escala, también contribuyeron al creciente clima de malestar. La rebelión de José Gabriel Condorcanqui, quien tomó el nombre de Túpac Amaru II en honor al líder inca caído, demostró el poder perdurable de la identidad indígena y el deseo de autogobierno. Estas rebeliones, aunque a menudo geográficamente aisladas y carentes de coordinación, revelaron la fragilidad del control español. Demostraron que la estructura de poder colonial podía ser desafiada y que el deseo de libertad era profundo en la sociedad peruana. La corona española, alarmada por el creciente malestar, respondió con una brutal represión. Túpac Amaru II fue capturado y ejecutado, junto con muchos de sus seguidores. Las autoridades españolas esperaban que una muestra de fuerza tan espantosa sofocara la rebelión y disuadiera futuras disidencias. Sin embargo, la ejecución de Túpac Amaru II tuvo el efecto contrario. Se convirtió en un mártir por la causa de la independencia. Su imagen e historia inspiraron a las generaciones futuras a continuar la lucha por la libertad. Estas primeras rebeliones, aunque finalmente fracasaron en lograr la independencia, fueron cruciales para despertar una conciencia nacional entre los peruanos. Demostraron que el cambio era posible y que el imperio español no era invencible. Los sacrificios de estos primeros revolucionarios, su valentía frente a obstáculos abrumadores, ayudaron a mantener viva la llama de la rebelión, allanando el camino para la llegada de fuerzas externas que ayudarían a cambiar el rumbo a favor de la independencia. A principios del siglo XIX, las llamas de la revolución, encendidas por el descontento interno y avivadas por los vientos de cambio que recorrían el mundo, ardían con fuerza en América del Sur. José de San Martín, un brillante general argentino y una figura clave en las guerras de independencia de América del Sur, reconoció que Perú, como el corazón del poder español en la región, tenía la clave para asegurar la libertad duradera del continente. Habiendo liberado ya a Argentina y Chile del dominio español, puse mi mirada en Perú. Comprendí que mientras España mantuviera su bastión en Perú, las naciones de América del Sur recientemente independizadas seguirían siendo vulnerables a la reconquista. En 1820, San Martín se embarcó en una audaz expedición militar, liderando a su ejército, conocido como el Ejército de los Andes, a través de la traicionera cordillera de los Andes hacia Perú. La llegada de las fuerzas de San Martín a Perú marcó un punto de inflexión en la lucha por la independencia. Su ejército, compuesto por soldados experimentados de Argentina, Chile y otras naciones sudamericanas, aportó a la causa peruana la experiencia militar y los recursos que tanto necesitaba. La reputación de San Martín, como hábil estratega militar y líder carismático, lo precedió, inspirando esperanza y reforzando la moral del pueblo peruano. Su llegada también tuvo un impacto psicológico significativo en ambos lados del conflicto. Para las autoridades españolas, significó la llegada de un enemigo formidable, un líder militar experimentado que ya había derrotado a las fuerzas españolas en otras partes de América del Sur. La llegada del ejército de San Martín hizo añicos la ilusión de invencibilidad española, sembrando la duda y el miedo entre las filas de la administración colonial. Para los peruanos, la llegada de San Martín fue un faro de esperanza, una señal de que sus vecinos no habían olvidado su lucha por la libertad. Su presencia galvanizó el movimiento de independencia,
atrayendo nuevos reclutas a la causa y uniendo facciones dispares bajo la bandera de la liberación. Reconociendo la importancia estratégica de ganarse al pueblo peruano, San Martín adoptó un enfoque cauteloso, evitando una confrontación directa con las fuerzas españolas en Lima, la capital colonial. En cambio, se centró en consolidar su posición, asegurar ciudades costeras clave y trabajar para socavar la autoridad española desde dentro. Su estrategia era crear un clima de inestabilidad e incertidumbre dentro de las filas españolas y al mismo tiempo ganarse al pueblo peruano para su causa.